Tenemos contacto con José Antonio de la Vega, es el titular de la Sedener, por la desinformación que hay en CFE. Reportábamos desde allá, veíamos imágenes, mucha gente interesada en firmar el convenio, en arreglar su situación con CFE, pero ni los mismos empleados de CFE les aclaran las dudas a los usuarios. José Antonio, buenos días. Buenos días, Emanuel. Mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Telereportaje. Igualmente, José Antonio. Oye, pues varias dudas. Por un lado, que tienen que dar el depósito en garantía y nadie les había dicho al respecto. Y por el otro, que están aplicando la tarifa 1D y 1C, dicen los usuarios. ¿Nos puedes explicar qué está pasando? Bueno, efectivamente, Manuel, el convenio que firmó el gobierno del estado se refiere fundamentalmente a la condonación de los adeudos que tuvieran los usuarios domésticos del 31 de mayo de 2019 hacia atrás, es decir, tuvieran un año, 10 años, 15 años, o desde los que iniciaron el movimiento de la resistencia civil hace más de 25 años. Entonces, eso es una realidad, así está en el convenio, pero también se quedó que a partir de que los usuarios hicieran el nuevo contrato, es decir, los que no tienen contrato por haber estado en la resistencia civil, tienen que hacer un nuevo contrato, y la Comisión Federal de Electricidad, no de ahorita, de toda la vida, cuando tú vas y haces un contrato nuevo para una casa nueva que vas a poner la luz, haces el contrato con la Comisión, ellos te van a pedir, evidentemente, un depósito de garantía que es reembolsable cuando termines el periodo del contrato. Si cancelas el contrato en 5 años o en 10 años o en 20 años, ese dinero te lo reembolsan porque la comisión presta diversos servicios de alambrado, el medidor, y todo queda un depósito en garantía que varía mucho el servicio que estén prestando, si tienen 2 hilos, si tienen un hilo, si es alto voltaje y el transformador, en fin, todas las cuestiones técnicas que la comisión puede tener para hacer este cobro del depósito de garantía. Eso siempre lo ha hecho la comisión, nada más que los que no pagaban desde hace 20 años, que no hacían trámite ante la comisión, pues lo desconocen, pero toda aquella persona que va y hace un trámite ahorita, hay un depósito de garantía que es una cantidad menor, que además, evidentemente, les va a venir en el cobro de su primer recibo. El otro tema que veo que ha generado también un poco de duda es el de la tarifa. Acuérdate que se dijo en el convenio que la tarifa empezaría a operar a partir de que los usuarios renovaran su contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Esto quiere decir que si un ciudadano ahorita, que es 11 de junio, fue a hacerlo, a partir de mañana su consumo ya viene con la tarifa 1F, pero del 1 al 10 de junio, que es su consumo que él tiene que pagar, pues todavía lo tiene con la tarifa 1C o 1D, dependiendo la zona del estado en la que se encuentre, porque acuérdate que teníamos 2 tarifas en vigencia en el estado de Tabasco. Entonces, el consumo del 1 de junio al 10 de junio, a todos los que no hayan hecho su contrato a partir de hoy, será todavía esos 10 días con la tarifa que tenían en el pasado, y es a partir de que están regularizándose, que hacen su nuevo contrato, cuando entra en vigor la nueva tarifa 1F. El que hizo su contrato hoy, ya su consumo de hoy mismo ya empieza a operar con la tarifa preferencial 1F, que es la más baja que hay en todo el país. Pero los 10 días anteriores todavía los van a pagar precisamente con la tarifa anterior. Pero ya no pagan mayo, ni pagan abril, ni pagan todos los años anteriores. Por eso me llama mucho la atención de una señora que la entrevistaron ahí, quizá no entendió bien el asunto o cuál será el cobro que le habrán hecho, habrá que aclararlo, pero no hay pago por consumo del mes de abril y de mayo, porque eso quedó condonado. Del 31 de mayo para atrás nadie debe pagar, porque ese es el acuerdo firmado por el gobierno del estado con la comisión. El consumo empieza a partir del 1 de junio, y del 1 de junio al día de hoy, los que se regularicen pagarán esos 10 días de su consumo con la tarifa 1C o 1D, y a partir de hoy para adelante empezará a aplicar la tarifa 1F. Ahora, ¿el acuerdo ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación? No, el acuerdo, estábamos todavía ayer trabajando las reglas de operación, los detalles, afinando algunos detalles de la campaña de comunicación social que va a entrar la comisión y por parte de nosotros en estos días. Probablemente hoy y mañana arranquemos ya con todo ese tema.
y se va a publicar ahora, porque hay 2 anexos en el convenio que aclaran una serie más bien profundizan sobre la intención general del convenio, particularizan reglas específicas que terminamos de operar entre antier y ayer. Entonces, el convenio deberá estar a disposición de los ciudadanos, que lo pueden solicitar inclusive por la vía de transparencia, y ya el gobierno federal, es decir, la Comisión Federal de Electricidad, también podrá solicitársele por la vía de transparencia al que lo quiera tener. Si no se ha publicado este convenio en el Diario Oficial de la Federación, ¿tiene sustento legal? Sí, porque no está condicionado de que tenga que ser publicado para que entre en vigor. Es un acuerdo un convenio entre las partes, el gobierno del estado, que tiene capacidad jurídica para obligarse en este tipo de convenios, que además es un convenio totalmente benéfico para el estado, para los ciudadanos de Tabasco, porque se condonan los adeudos históricos y se le otorga al estado por primera vez a los usuarios domésticos la tarifa más baja que está en el mercado eléctrico del país. Así que es un convenio que es para favorecer los intereses de los ciudadanos tabasqueños, en los cuales, Emanuel, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, puso todo el empeño en las negociaciones para que de la mejor manera se beneficiara a los usuarios. Que ya hay que llegar a hacer el trámite ante la comisión, hay que ver ese tema del finiquito también. El finiquito, que ellos le denominan finiquito, no es otra cosa más que los días a partir del 1 de junio, a partir de que empiezan la vigencia de su nuevo contrato. O sea, si un ciudadano no acude hoy y acude dentro de un mes, el 1 de julio, tendrá que pagar del 1 de junio al 1 de julio con la tarifa 1C o 1D que venía operando en su zona, y a partir de su contrato, a partir del 2 de julio, empezará a correr con la tarifa 1F. Pero todos debemos pagar ya nuestro consumo a partir del 1 de junio, porque la condonación es del 31 de mayo, es decir, un día antes, para atrás. Así que mientras más se tarde la gente, pues para ir a hacer este trámite ante la Comisión Federal de Electricidad, pues pagará el diferencial de la tarifa preferencial 1F a la que venía operando anterior. Por eso le pedimos a la ciudadanía que acuda, que hagan las aclaraciones. Es normal, Emanuel, que un cambio de contratación, un cambio de políticas, un cambio de tarifa, de facturación, pues represente también para la comisión pues un reto administrativo, el logístico, el tema también del software, la capacitación de los empleados. Esto deberá ocurrir los primeros días. Es normal que ocurra algún funcionario, algún ejecutivo que no tenga muy clara toda la película. Lo estamos haciendo con la mejor intención. La comisión está haciendo grandes esfuerzos también por la capacitación, y estoy seguro que en los próximos días, una vez que pase esta curva de arranque, ya tanto los funcionarios, los ejecutivos, como los propios ciudadanos llevarán todos los requisitos. Ya no habrá tanto tiempo de espera en la atención, que ahorita nos decían ellos que más o menos se llevaban 12 minutos por cada usuario, porque muchos no llevaban el documento, muchos no tenían la claridad de los mismos papeles que llevaban. Entonces, en la medida que esto vaya caminando, va a ir avanzando, va a ir pasándose la curva del arranque de aprendizaje, y yo calculo que en estos próximos días, durante el periodo de la vigencia del convenio y del programa Adiós a tu Deuda, que es de 180 días, es decir, a partir del 1 de junio hay un programa que termina a finales del mes de noviembre, que los que regularicen su contrato en este periodo se van a beneficiar del borrón y cuenta nueva histórico. Después, José Antonio, disculpa, esto es urgente. Se solicita una ambulancia del ISET, ya que a las afueras de la BT, de telereportaje, hay una persona que tiene Parkinson, pero entró en crisis, y piden una ambulancia del ISET porque entiendo que la quieren trasladar a ese lugar, o pretenden trasladarla a este lugar. Está aquí, está en crisis, es urgente una ambulancia del ISET. Discúlpame, José Antonio, esto era urgente. ¿Me decías? Sí, entonces remarcábamos que el periodo de vigencia de este programa Adiós a tu Deuda es de 6 meses, es de 180 días a partir del 1 de junio. Entonces, independientemente de que una vez culminado el periodo de 180 días, existe la posibilidad que el gobierno, si así hay interés de los usuarios, de que se pueda ampliar el programa, es un tema que se va a valorar. Pero por lo pronto son 180 días que tienen los ciudadanos para ir a hacer su contrato, para que les sea condonada su deuda del 31 de mayo para atrás. Es muy importante que los ciudadanos, Emanuel, tengan claro esto, porque de otra manera
van a continuar su adeudo, y el que no se regularice en el periodo de 180 días, de 6 meses, a esas personas les va a quedar su adeudo histórico, porque es la oportunidad de ir a recontratar. La comisión hace este esfuerzo de condonación que no lo había hecho nunca en las administraciones anteriores, donde se firmaron convenios similares, pero que nunca llegaron al fondo de la solución del problema. Es importante decir que la comisión hace este esfuerzo a cambio de que la gente pues entre a la regularidad, firme su contrato, empiece a pagar su consumo de manera ordinaria, normal, porque esto va a traer grandes beneficios a la ciudadanía, sobre todo las comunidades rurales que estuvieron mucho tiempo en resistencia civil, Emanuel. La gente va a empezar a ver beneficios porque la comisión va a hacer inversiones, ya no van a tener que cambiar ellos con sus ahorros, con sus ir a presionar a los ayuntamientos, ir a presionar hasta los candidatos en campaña. Cuando andan en campaña los candidatos les piden dinero para cambiar el transformador, para cambiar el cable. Esto debe quedar en el pasado. La comisión tiene la responsabilidad, una vez que le pagas el servicio, de hacerse cargo de estos mantenimientos, de estos cambios de transformadores, de las cuchillas, el mantenimiento ordinario, postes, etcétera, etcétera. Si hay alguna interrupción de la luz, la comisión tiene que arreglarlo, como lo hacen las zonas urbanas de manera ordinaria. De eso es lo que se trata el programa, de que todo el mundo empiece a pagar para que la comisión disponga de mayores recursos en su presupuesto para poder hacerse cargo de la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura de los usuarios de Tabasco. Sin embargo, hay una realidad, y la realidad es que hay desinformación, y el propio personal de CFE puede orientar a la gente que tiene dudas y les preguntas. Eso es grave, José Antonio. Sí, yo creo que ahí es evidente que son, digamos, en los primeros días. Va a haber quizá alguien que no tenga clara toda la película. Yo entiendo que la comisión está haciendo ahorita un esfuerzo muy importante. Están viniendo también gente de fuera para auxiliar en este programa. Va a haber 3 unidades móviles que van a ir itinerantes, que en transcurso del día de hoy o mañana vamos a dar a conocer los lugares donde estas unidades móviles de la comisión van a estar recibiendo tanto los pagos como la regularización de los contratos. Entonces yo entiendo que es algo que puede ocurrir, que lo deseable es que no ocurriera, pero siempre cuando hay un cambio radical en la forma de operar las cosas, pues puede haber algún tipo de desinformación, pero le pedimos a los ciudadanos que tengan la paciencia, que acudan a los módulos, que lleven los requisitos que se han estado difundiendo para que ya no tengan que ir 2 veces y puedan regularizar su situación. Hay que pagar lo que ellos le llaman finiquito, no es otra cosa más que el consumo del 1 de junio a partir del día que vayan a hacer su contrato. Si es hoy, mañana, dentro de 15 días, tienen que pagar ese consumo con la tarifa anterior que venían operando. Por eso les van a aplicar la tarifa o la 1D o la 1C, dependiendo del municipio en el que se encontrasen. Y la tarifa 1F empieza a correr a partir de que tengan su nuevo contrato. Y eso ya es un hecho, y vendrá el depósito de garantía en su próximo recibo de la luz, vendrá cargado ahí, porque eso es un depósito que se hace a todo aquel usuario, ciudadano, comercio, industria, que hace un nuevo contrato con la comisión, que es el caso, porque son gentes que ya no tenían contratos vigentes, gentes que dejaron de pagar, gentes que los contratos originarios de hace 25 años o ya fallecieron a nombre de quienes estaban esos contratos, ahora son los hijos, o cambió de propiedad, cambió de titular la propiedad. Entonces esas personas tienen que regularizar, la comisión tiene que tener el dato preciso de quién vive ahí, quién es el dueño, o en su caso quién arrenda la propiedad para la cual quiere tener un contrato a su nombre, porque por cuestiones fiscales así conviene a sus intereses. Entonces es muy importante que vayan los actuales propietarios, posesionarios de los inmuebles para regularizar la situación, beneficiarse con el contrato. Ahí en línea va a aparecer que ya no tiene ningún adeudo, es una constancia de no adeudo electrónica que ellos le podrán solicitar a los ejecutivos de la comisión que les imprima una copia, pero de todas maneras ya queda en su historial electrónico que esa persona ya no tiene ningún adeudo. La prueba es que empiezan a pagar un nuevo consumo a partir del contrato con la nueva tarifa a partir de 0. Agradezco estos minutos, José Antonio. Buenos días.
Pues un saludo a Manuel y le pedimos a la gente que acudan, que es muy importante que regularicen su situación y que se beneficien de este adiós a tu deuda, que les va a ayudar para que ya la propiedad no tenga ningún adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Mucha gente hoy en CFE en las oficinas de Pedro C. Colorado. Son las 9 de la mañana, 4.